sexual que es tan importante y que ha sido el requerimiento de muchas de nuestras organizaciones, ¿verdad? Con nosotros está Celia Navarro, que es matrona, perdón, y sexóloga, y nos va a hablar de la prevención de abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. Ujú. Así que sin más, te dejo, Celia, a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por contar conmigo para esta charla, por abordar este tema, que es un tema muy importante y que muchas veces se invisibiliza y no se le da esa importancia que tiene. Y bueno, pues eso, ¿no? Estamos de distintos países, distintos horarios, todos con muchas cosas que hacer y habéis decidido dedicar vuestro tiempo a venir a esta charla. Así que bueno, hablo mucho, entonces sé que he preparado como mucha información, pero hasta donde lleguemos lo que no, pues quiero decirme, os lo puedo enviar sin ningún problema, ¿vale? O podemos repetir otro día una segunda parte, lo que queráis, ¿vale? Voy a compartir un PowerPoint y luego ya me disculparéis que estoy acatarrada, así que a ratos voy un poco congestionada, puede que me pique un poco la garganta, iré bebiendo agua y tal. Voy a compartir. Y a ver, porque ahora no podré. A ver, a ver. Un segundo, que siempre me peleo con. Vale, ahora veis solamente el PowerPoint, ¿puede ser? Se ve perfecto, lo Sí, abriste bien, perfecto. está bien. Vale. Bueno, pues pertenezco al grupo de Amaltea Sexología, que, bueno, pues somos un grupo de sexólogos y sexólogas que nos dedicamos a hacer educación afectivo-sexual. Y bueno, yo llevo más el área de mujer, en la que mujer e infancia, en la que me estoy dedicando por mi perfil, pues a esa sexología más femenina y a esa parte de la infancia, como puede ser la prevención de abusos sexuales o como puede ser también talleres sobre nacimiento. Y bueno, pues que nos gusta trabajar también desde rigor científico. Y luego también hace unos años, pues bueno, formé matrosexología antes de estar con Amaltea para, bueno, pues ir abordando estos temas. Sí, sé que, bueno, voy a hacer muchas preguntas al aire, ¿vale? No hace falta que las contestemos porque somos mucha gente, pero es un poco a modo de reflexión. Si yo aquí os preguntara que cuántos de los que estáis aquí habéis sufrido un abuso sexual, es posible que algunos levantaseis la mano y nos diera puro decirlo. Puede que algunos sea como que forma parte de una experiencia interna, interior, que no lo comparte con nadie más. Y afortunadamente pues hay mucha gente que no habrá pasado por esta situación, ¿vale? Pero es una pregunta, ¿no? Como para ir reflexionando. Y si os preguntara ahora qué porcentaje de niños o niñas, hablando de niños y niñas junto con adolescencia, pensáis que han sufrido o van a sufrir un abuso, ¿qué porcentaje os iríais? ¿O pensáis? Si queréis escribir en el chat o yo no sé si veo el chat ahora desde aquí. O si queréis comentar algo. A ver, es que tengo aquí a ver, el vídeo. Un 55% hablan por aquí. Un 55 es más de la mitad, de las personas. ¿Alguien más se anima a decir algún porcentaje? Mm, A ver, ahora. Os pongo un vídeo. Es cortito.
Podemos pensar que el abuso sexual a menores es algo que afecta a otros. Sin embargo, podemos tenerlo muy cerca. Imagínate, tu hija o tu hijo se van un fin de semana de excursión con un profesor muy querido y que el profesor a solas le pide que se desnude. ¿Cómo crees que reaccionaría tu hijo? Eh, la verdad es que no me lo imagino. De entrada me quedo un poco horrorizada. Pues la verdad que no lo sé. Creo que lo haría. Clasificación. Bueno. Pues bien, Fernando, mucha más calma que en el box de Ferrari. Solemos pensar que esto es algo que no suele ocurrir o que esto en mi barrio no va a ocurrir, pero el Consejo de Europa nos habla que en Europa 1 de cada 5 menores ha sufrido o sufrirá un abuso sexual a lo largo de su infancia. ¿Vale? Estamos hablando pues eso, de un 20%. En la adolescencia aumenta incluso en chicas a un 23%, chicos un 15%, pero es algo que se da tanto en chicos como en chicas, ¿vale? No es algo que está... un abuso sexual forma parte de una agresión sexual, lo que pasa que tiene como unas características diferentes. Ay, perdón, es que me va saltando todo el rato carteles de que hay gente en la sala de espera y lo quería quitar. El matiz que hay diferente entre una agresión sexual es un poco la estrategia que lleva el abuso sexual en la infancia. La edad de inicio de mayor riesgo es entre los 6 y los 9 años. Y los niños con cualquier tipo de discapacidad tienen una probabilidad de casi el doble de ser abusados sexualmente. Si nos vamos, he estado buscando también datos de América Latina y, y bueno, pues hay datos que son también diferentes, ¿no? En Brasil, pues mujeres que declararon haber tenido un abuso sexual antes de los 15 años era un 12%, en Perú un 20%, México un 9%, Nicaragua un 26% y el 53% de los autores de abuso sexual eran miembros de la familia. Luego es una temática que es difícil también de obtener estadísticas porque a veces depende, la gente encuestada da miedo si el abusador está dentro de la familia y yo estoy diciendo que es alguien de mi familia que está abusando de mí, tengo miedo a las consecuencias. Entonces puede que hayan preguntado a personas, pero hayan tenido miedo de decir la verdad, ¿no? De que están sufriendo estos abusos por miedo a las represalias. Y luego también es bastante difícil hacer denuncias a familiares. Pensamos que el abuso sexual solo se da en entornos desfavorecidos. Solemos pensar que esto en mi barrio no pasa, esto en mi pueblo donde vivo no pasa, esto en mi vecindario no pasa. Pero lo que está ocurriendo aquí es una asimetría entre el adulto y el niño. Lo que está ocurriendo es un abuso de poder. Con lo cual esto no tiene que ver, digamos, con la cultura, no tiene que ver con el poder adquisitivo, no tiene que ver con la familia, no tiene que ver con el barrio, ni siquiera con la educación. ¿Vale? Sino que aquí lo que se está dando es un abuso de poder en el que la persona generalmente suele ser adulta o por lo menos con una diferencia de unos 5 o 6 años respecto al niño, hay una diferencia madurativa para que, digamos, que entre iguales esa persona puede que se sienta inferior, pero con otra persona que sea menor o que la considera más vulnerable, es con el que se siente como más fuerte, ¿vale? Esto es el abuso de poder. Entonces, en entornos desfavorecidos se suele detectar más porque ya están los servicios sociales seguramente con otros temas y entonces lo detectan y en cambio los entornos en los que hay mayor nivel adquisitivo, el abuso sexual, toda la estrategia que lleva es más elaborada, hay más perversión,
porque lo que está buscando el abusador es que no le pillen, ¿vale? Que el niño no lo cuente y que no le pillen. Es una violencia sexual que es invisibilizada y, entre otras cosas, pues porque durante años, aquí en España, por ejemplo, se permitía, o sea, no se veía como algo bastante frecuente en que una persona adulta, un familiar, generalmente hombre, pudiera hacer tocamientos a una niña. Y, y luego, pues bueno, la impunidad también, ¿no? O sea, no pones una denuncia frente a un familiar. Por ejemplo, aquí tengo que de 19.013 delitos sexuales registrados por el Ministerio del Interior en 2022, es verdad que estos son delitos sexuales, ¿vale? Ahora es un poco más genérico, pero 3.785 fueron condenados por delitos sexuales, ¿vale? Es decir, de todas las denuncias, tan solo el 19,9% acabaron en condenas. De ahí también un poco esa invisibilización, que no se le da esa importancia. Entonces, bueno, es un tema un poco difícil y que a veces también pensamos que esto forma parte del pasado y que esto hoy en día no ocurre. ¿Todos los abusadores son hombres? Tampoco, ¿vale? No hay un perfil concreto, pero sí se suelen encontrar que el 87% son hombres frente a un 13% de mujeres. La idea de que la mujer es víctima y no agresora está ahí, ¿no? Entonces cuesta ver también como que la mujer pueda ser una agresora. Y por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? Un hipotético o a veces en formaciones en las que he ido haciendo también nos van contando casos que se ven. Quizá, por ejemplo, nos encontramos con un adolescente, pongamos un chico de 16, 17 años y que a lo mejor dice, perdón por la expresión, ¿vale? Lo primero, pero igual dice, Buah, estoy con esta mujer o con esta tía de 30 años y me la estoy tirando. Y se pone como la medalla de decir, fíjate yo, qué hombretón soy, que estoy con una mucho mayor que yo y estoy con ella. Y en cambio, puede que, es, que lo que esté ocurriendo es al revés, que esa mujer mucho mayor que él, adulta, está haciendo un abuso de su poder para estar con un adolescente, ¿vale? Pero la interpretación es muy diferente. Pensamos que para que sea un abuso tiene que haber contacto físico. No hace falta que respondáis, ¿vale? Pero es un poco haceros, pues eso, reflexionar. ¿Y que deja secuelas físicas? Tampoco, ¿vale? No siempre va a haber casos en los que sí, pero va a haber casos en los que no, ¿vale? Porque el abusador lo que está buscando es como que no haya, digamos, pruebas que lo incriminen. No siempre va a ser así, ¿vale? Pero, entonces, tipos de abusos que tenemos. Tenemos abusos con contacto y sin contacto, ¿vale? Dentro de los de sin contacto tenemos la parte de internet. Abusos con contacto pueden ser caricias, tocamientos, masturbación. Pueden ser intentos de penetración, puede ser penetración anal, vaginal, con dedos, con juguetes, con objetos, ¿vale? Ahí habría tocamiento, habría, pues eso, ¿no? Un contacto con la víctima. Y luego sin contacto tenemos exhibicionismo, ¿no? Que dejar, pues una persona pasar desnuda o se desnuda delante de un niño o una niña, hacer proposiciones sexuales, obligar a presenciar actividades sexuales de otras personas, utilizar el niño o la niña para pornografía. Por lo menos aquí en España, de hecho, no sé si fue noticia la semana pasada, eh, pero vamos, está habiendo un montón de noticias al respecto, ¿no? Que cada vez se van viendo más redes de pornografía infantil. De... Entonces, vale, no hay un tocamiento, no hay un daño físico, pero sí que se está utilizando el niño para algo bueno, que no, ¿vale? Que no es correcto, es un abuso. Y luego tenemos también hoy en día
todo lo que se está haciendo a través de Internet, de sexting, sextorsión, stalking, grooming, ¿vale? Que tenemos aquí ya, cada día van apareciendo cosas nuevas. Sexting es el envío y recepción o envío o recepción de imágenes o vídeo de contenido sexual. En el sexting hay consentimiento por parte de ambas personas. Entonces, el sexting no es un delito, pero sí que es una conducta de riesgo. Aquí digamos que son dos personas que pueden ser pareja y que deciden enviarse fotos o vídeos desnudos. Entonces, si ambas personas están de acuerdo, en esto no hay ningún delito, pero es una conducta de riesgo porque si en algún momento esa pareja dejan de ser pareja, pueden discutir y una de las dos personas puede utilizar esas imágenes pues para luego hacer sextorsión, Pienso que no es el mismo hacer aire, ¿cierto? Para... stalking. ¿Perdón? Mm. Entonces, el momento que enviamos contenido, imágenes de sexuales propias a través de Internet, perdemos ya la propiedad de ese contenido. Entonces, mejor que no se haga. Y si se va a hacer, pues al menos hacerlo con cabeza, o sea, que no se vean marcas de nacimiento, que no se vean tatuajes o, yo qué sé, pendientes o algo que identifique a esa persona. ¿Vale? Pues eso, ¿no? Una marca de nacimiento. Las extorsiones, ya una amenaza. Si no haces algo que quiero, voy a difundir el contenido que tengo. Y luego tenemos el stalking, que es el acoso a través de redes. Te envío cosas de contenido sexual sin tu consentimiento. Yo, por ejemplo, que hago talleres en coles, depende que, esto claro, depende mucho de familias, pero hay niños que en tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, esto vendría a ser entre los 10 y los 12 años, y luego ya la adolescencia más aún, hacen juegos online y se hacen muchos amigos que son ¿Ya virtuales. terminaste, Santi? Por Con lo favor, los cual, micrófonos. a veces estos amigos no los conocen y por ahí pues se hacen pasar por otra persona y acaban quedando y ahí es donde viene luego pues todo el tema del abuso. Y está también, bueno, y a través de estos juegos, quiero decir, como tienen chats, pues a lo mejor hay ocasiones en las que envían imágenes de contenido sexual aunque tú no lo hayas pedido. Y grooming sería que un adulto se hace pasar por un menor. Entonces lo mismo, ¿no? A través de estos chats de juegos online, un adulto se hace pasar por un niño que tiene, o niña que tiene los mismos gustos y se gana la confianza del menor y es donde luego vienen las amenazas. Os pongo también un vídeo que es cortito.
Bueno, me gusta este vídeo, al menos por el final, ¿no? Que es curioso, pero creo que es bastante fuerte, ¿no? Lo que está ocurriendo. Si ahora os preguntara cómo describiríais a un abusador, ¿os lo imagináis de alguna manera? Yo cuando hago los talleres les cuento a los chicos y chicas que, bueno, no les hablo de abusadores, ¿vale? Ni tampoco hablo de abuso sexual, ni esas palabras no aparecen. En los talleres suelen aparecer, pues que a veces esto es muy raro, pero que igual alguna persona, por mucho que lo conozcan, que lo quieran, se puede equivocar y les puede proponer hacer algún juego que no es adecuado. Y entonces, pues eso, no hablo de abusador, pero no hay un perfil concreto. Sí que a veces pues, se puede dar, quizá como personas que se llevan muy bien con los críos, que juegan mucho, que son como muy dinámicos, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? No hay un perfil concreto, ni tampoco son personas que tengan, digamos, una enfermedad o una enfermedad mental, ¿vale? O sea, puede haber pederastas, pero era como un 10% los pederastas que había, ¿vale? El resto son, digamos, personas normales que igual tienen algún problema de autoestima, pero digamos que no tienen un trastorno psiquiátrico, ¿vale? Si os preguntara si conocéis alguno, normalmente me suelen decir que piensan que no. Y bueno, esto creo que ya es bastante importante, ¿vale? El 90% ocurre en el entorno de confianza, ¿vale? El entorno de confianza está formado por la parte intrafamiliar, padres, madres, hermanos, está el entorno cercano, son amigos, maestros, maestras, entrenadores, entrenadoras, y la familia extensa, abuelos, tíos, primos, ¿vale? De ahí a la facilidad de acceso al menor. ¿Vale? Porque es una persona de confianza que normalmente no te esperas que lo que te haga, o sea, va a ser algo que te va a molestar. Entonces, de ahí a la vulnerabilidad. Y el 10% suelen ser personas desconocidas. Esta es una fundación que Vicky Bernadette, que trabaja aquí en España, que en 2019 hizo este estudio basado en 1.485 casos denunciados, ¿vale? De ellos obtuvieron que 10 personas habían sido víctimas por abusadoras mujeres y 1.475 fueron hombres, ¿vale? Con lo cual por ejemplo, en este estudio, para nada sale ese 10% de desconocidos, ¿vale? Y de ahí que obtenemos, pues el 28,8% se dio en la familia extensa, ¿vale? Abuelos, primos, tíos. El 23% fue por el padre. 18,7% por una persona conocida, 13% por un hermano o una hermana, el 9% por una pareja de la madre, 2,6% desconocidos. Fijaos que en la diapo anterior, que es lo que nos van diciendo los estudios, hablan de un 10% de personas desconocidas. En cambio, en este estudio, que es un estudio, considero potente porque 1.485 casos denunciados es una cifra importante. Aquí les daban un 2,6% de desconocidos. El 2,5% se dio en el ámbito educativo, el 1,2% por parte de la madre, el 0,9% por la iglesia o por alguien perteneciente a la iglesia católica y en el 0,3% por una familia de acogida. En 1991, Dick Subsey y Tennis Dow analizaron los informes sobre abuso sexual en los que se incluían personas de toda edad con diversidad de discapacidades. Y en este estudio, los agresores repetían también pues, los datos, o sea, al final los datos eran como muy similares, ¿no? Aquí era en un 2,2% por parte de la familia natural o de adopción,
En el estudio de Vicky Bernadette ese dato era como más alto. En un 15,2% por vecinos o amigos de la familia, un 9,8% por prestadores informales de servicios de pago como cuidadoras, babysitters, en un 3,8% por citas personales, en un 8,2% por personas extrañas no conocidas y el 44% restante se incluían agresores que tenían acceso a la víctima como resultado de los servicios de discapacidad. El 28% daban servicios como personal de atención directa, ayudantes de staff, psiquiatras, un 5,4% en tareas de transporte, un 4,3% padres especializados en acogida, un 6,5% otras personas con discapacidad. Y también señalaron que el abuso se da mayoritariamente en ambientes propios de la discapacidad o en sitios que se localizaban, donde se realizaban a lo mejor actividades relacionadas con la discapacidad en el entorno conocido. ¿Pueden ser el abuso por otros niños o niñas? También, ¿vale? Cuando se da esta situación de abuso de poder. Y es verdad, o sea, que tenemos muchos tipos de abusos sexuales o agresiones sexuales o violencia sexual. Entonces, este tipo de abuso en el que yo me estoy centrando pues eso, es un tipo de agresión y de violencia sexual, pero tiene como unas particularidades, ¿vale? O sea que nos vamos a encontrar otras situaciones que pueden ser violencia sexual y agresión sexual, pero que a lo mejor no tengan la estrategia que os voy a contar, ¿vale? Con lo cual, bueno, tenemos que estar pendientes a muchas situaciones, ¿vale? En este concreto se da este abuso de poder. Las causas más frecuentes por que otros niños o niñas hagan este tema de abuso, por una influencia de una masculinidad hegemónica, es decir, por un machismo que lo tienen como muy grabado, muy arraigado, intereses sexuales no heteronormativos, pues personas que pueden ser homosexuales que no lo asumen o que la familia no lo acepta y entonces digamos que es una manera como de sentirse fuerte con una persona menor de edad que él o ella. Y también el haber sido víctima de abuso sexual en la infancia. Esto incrementa, pero no determina. Es decir, no todas las personas que han sido abusadas luego van a ser abusadores. Y se puede dar por hermanos, hermanastros, en la que esa diferencia de edad sea entre 3 y 5 años, que hay una diferencia madurativa. ¿Aparece sintomatología concreta que facilita la detección? Pues esto es algo complejo, ¿vale? Porque no hay algo como que sea muy específico de esto. Tenemos como una variedad de síntomas que lo podemos englobar en distintas situaciones que no es tan específico del abuso, ¿vale? Pero sí que vamos a tener también algunas otras cosas que nos van a hacer sospechar, ¿vale? Por ejemplo, en el protocolo de abuso sexual en la infancia de Aragón, pues tenemos los indicadores de alto riesgo, de riesgo moderado y de sospecha, ¿vale? Es decir, según que nos vamos a ir encontrando, hay unos indicadores que son como más claros, sobre todo cuando a lo mejor nos estamos encontrando varios de esos indicadores y luego nos encontramos otros pues que pueden ser por diversas cosas, ¿no? De ahí luego, bueno, pues servicios sociales, policía, son los que tienen que investigar qué es lo que está ocurriendo. Cuantas más necesidades sin cubrir tenga el niño o el niña, pues mayor vulnerabilidad, ¿vale? Más fácil es el abuso. Pues familias que a lo mejor padres, madres están mucho tiempo fuera de casa trabajando, necesidades económicas. Os voy a ir indicando, o sea, señalando algunos de los posibles indicadores para que también si alguna vez encontráis a vuestros hijos o vuestras hijas o personas que tenéis a vuestro cargo con estos síntomas, que a lo mejor os pueda llamar la atención, ¿vale? Posibles indicadores físicos nos encontramos como dificultad para andar o para sentarse, ropa interior perdida, teñida, rota, manchada con sangre, inexplicables o inusuales magulladuras, moratones, golpes,
¿vale? Cardenales, hemorragias, cortes o arañazos en la cara, en la boca, en el cuello, en el pecho, en la espalda, en los genitales, en las caderas o en las nalgas. Dolor, picor o inflamación, olor o molestias en la región genital. Fijaos, esto, quiero decir, muchas veces nos podemos encontrar con un flujo maloliente en una chica, ¿no? Y porque está relacionado con un abuso, ni mucho menos, sino que el microbioma de la vagina cambia pues, con la humedad, con el estrés y muchas veces podemos tener infecciones sin haber tenido contacto sexual con nadie. Por eso os digo que los indicadores, pues un indicador aislado seguramente no nos va a dar toda la información, pero si nos vamos encontrando varios indicadores, son los que nos hacen ya sospechar. Enfermedades de transmisión sexual en ojos, boca, ano o genitales, sangre en orina o en heces, un embarazo, úlceras de estómago, dolor abdominal no explicables o por el estrés, la ansiedad que esto supone, dolores de cabeza, migrañas, objetos extraños en los genitales o en el ano. De por sí, por ejemplo, en conductas exploratorias entre niños y niñas, a lo mejor ellos pueden probar a meterse una pintura por la nariz, por la oreja, pero no prueban a meterse pinturas por los genitales, ¿vale? O sea, cuando alguien hace a lo mejor conductas sexuales no propias para la edad, eh, hay cosas que no son propias de conductas exploratorias. Luego iré también un poco más desgranando, ¿vale? Posibles indicadores de conducta. Em, Personas con síndrome de Down o con otra discapacidad intelectual, pues quizá no siempre tienen esa habilidad verbal para darnos a conocer todo lo que está sucediendo, pero sí que pueden comunicar que están siendo abusadas sexuales por cambios de comportamiento. Claro, pueden ser abusos sexuales, pueden ser por abusos en general de otro tipo, ¿no? Pero depresión, ataques de llanto excesivo, un retraimiento social, agresión o como una ira injustificada, regresiones o pérdida de habilidades de la vida diaria, que no sean debidas a otras cosas, miedo, evitación o resistencia a estar con personas concretas o en ciertos lugares, trastornos de sueño, pesadillas, sonambulismo, resistirse al contacto o a una exploración física, inicio de una conducta autodestructiva, ¿no? El hacerse daño a uno mismo, tirarse del pelo, morderse, golpearse con la cabeza, lesionar a otras personas. o- Poca autoestima, autocrítica, dolores de cabeza, em, inicios de contactos sexuales u otro tipo de conductas o comentarios sexuales compulsivos, inapropiados, unos niveles nuevos de conocimiento sobre lo sexual, algo que haya como un cambio, ¿no? Decir, pues si esto no lo hemos abordado, como que de repente hay tanta información. O como si hemos pasado de a lo mejor unas conductas más exploratorias, de como puede ser bajarse unos pantalones, mirar a otra persona, a conductas como mucho más explícitas pues como puede ser sexo oral, o intentos de penetración. También que haya una falta de interés por la higiene o el aseo. Ya veis que hay muchas cosas que son muy ambiguas. Cambio en los patrones y hábitos en la comida o en el sueño. eh, Inicio de sonidos nuevos como zumbidos, gritos, gemidos, verbalizaciones que sugieren que la persona está siendo silenciada o amenazada, como no lo cuentes, te mataré, o sea, si a lo mejor a lo largo de que están haciendo juegos con otra persona empieza a haber amenazas, o si no juegas conmigo te voy a hacer algo, si no me dejas esto te voy a hacer daño, ¿vale? Amenazas que digas, esta manera de hablar no era propia de hasta ahora. Regresiones también, ¿no? Como mojar la cama o esparcir las heces. Y parte de la dificultad para diagnosticar el abuso sexual, ay,
estriban que a menudo los signos y síntomas, pues eso, ¿no? Son sutiles o fácilmente atribuibles a, a otros problemas de salud o problemas médicos, ¿no? Como la pérdida de habilidades o regresión, pues puede ser también por una depresión o experimentar la muerte de un ser querido. Bueno, que hay muchas situaciones que van a ser un poco complejas, ¿no? El diagnosticarlas. Pero bueno, si sois padres, madres, pues, o personas que estéis al cuidado de estos niños y niñas con frecuencia, los conocéis, pues si hay conductas que dices, jolín, esto me llama la atención, está habiendo un cambio aquí, no sé a qué se debe. eh, bueno, pues si sale a la superficie de golpe una combinación de estos síntomas, que no tenga pues una explicación, pues bueno, quizá no, que se encienda la bombilla, ¿no? De decir, oye, ¿por qué no investigamos a ver si está pasando algo de esta índole? El abuso sexual es un fenómeno invisible porque suponemos que la infancia es feliz y que la familia o el entorno es protector, con lo cual nos cuesta pensar que alguien en el que dejamos a nuestros hijos a su cuidado o que nos echa una mano o es alguien que va a hacer daño a nuestros hijos, porque precisamente estamos ya eligiendo personas con las que a priori nos inspiran confianza. Os cuento ahora la dinámica, ¿vale? Gran parte de las situaciones va a ser premeditado, ¿vale? Se da en un entorno de confianza y el abusador planifica que no se diga y que no le pillen. Entonces, hay una serie de etapas. La primera sería la seducción, en la que hay una manipulación del menor con recompensas, con halagos, diciéndole que es una persona especial, que es mucho más especial a lo mejor que el resto de sus hermanos o que el resto de sus amigos, y que entonces al ser especial, pues que ellos hacen cosas especiales. Y los primeros juegos van a ser juegos en los que no hay contacto y van a ser juegos normales y corrientes, ¿vale? Van a ser juegos, pues, bueno, pues juegos, ¿vale? Pero hace que coja mucha confianza con esa persona. Hace que con esa persona se lo pase muy bien, que sea muy divertido, y entonces cada vez va viendo más confianza y el abusador va promoviendo el aislamiento, ¿vale? Para crear así una dependencia y confianza en él o en ella. Principalmente voy a hablar de ellos, ¿vale? Eh, lo que va haciendo yo, por ejemplo, cuando hago un taller en el cole, yo me hago pasar, pido un voluntario y una voluntaria, elijo uno y yo le digo que yo soy su tío o su tía. Y que, por ejemplo, pues que todos los martes por la tarde papá y mamá trabajan, así que yo lo voy a buscar al cole y se queda en mi casa. Y entonces que bueno, al principio bajábamos al parque a jugar con los demás amigos, pero que luego ya llegó el invierno y entonces ya nos fuimos quedando en casa. Entonces, pues bueno, como es mi sobrino favorito, sé que tiene otros hermanos, pero bueno, él es mi sobrino favorito. Si me dice, yo le pregunto si tiene hermanos, si me dicen que no, yo le digo que entonces es más especial que los amigos. Entonces, le hago sentir que es muy especial. Yo esta la dinámica dura 5 minutos, con lo cual no puedo hacer todo lo que esto que dura meses. Pero os cuento, ¿no? De cara a daros también como herramientas de cómo a abordar este tema. Em, Le digo que puede comer todas las chuches que quiera, que sé que en casa hay una norma, que no se comen chuches todos los días, golosinas, porque no son saludables, pero que así los martes son más especiales y que no se lo vamos a contar a mamá y a papá, que es un secreto entre nosotros. Y le digo también que puede ver todos los dibujos o lo que jugar con la Play o tener mi móvil todo el rato que quiera, que yo sé que también es algo que solo se puede hacer fines de semana o un ratito, pero que conmigo, para que sean los días más divertidos, eh, pues entonces lo vamos a hacer así. Entonces es la manera de seducir, ¿vale? Crear que es especial y poco a poco lo que hago es que no bajamos al parque.
Nos quedamos en casa, jugamos juntos, nos lo pasamos súper bien y de ahí se va haciendo esa seducción y esa manipulación y ese aislamiento, ¿vale? Para que esté conmigo, que conmigo se sienta a gusto. Luego viene la interacción sexual. Los primeros juegos van a ser sin contacto y el contacto va entrando progresivamente y de una forma gradual. A menudo se pasa pues de esos juegos sin contacto a ir contacto y después de que ya se ha establecido el contacto vendrán las conductas sexuales y se hace, hay como sorpresa, confusión, ¿vale? Por ejemplo, a lo mejor están jugando a un juego en el que cada vez que uno gana o marca o gana un punto, pues yo le doy una palmadita en el culo. Entonces, quizá al principio esa palmadita en el culo es como, uy, me ha tocado el culo. Pero yo sigo jugando como si nada y la siguiente vez que mete puntos, otra palmadita en el culo. O igual ya no le toco el culo en toda la tarde. Pero la siguiente martes que volviera a venir a mi casa, lo mismo, jugamos y cada vez le voy tocando más. Entonces nos damos abrazos y voy teniendo contacto. Cada vez ese contacto Yo me se llevo va a sus haciendo más ¿sabes? frecuente. Yo no me... Y entonces Tranquila, no se hace que preocupe. sepa que o interiorice que cuando está conmigo cada vez nos tocamos más. Y así, poco a poco, voy accediendo a sus partes sexuales desde la sorpresa. Luego está la instauración del secreto, en la que ahí ya va habiendo manipulación, engaño y amenazas. ¿Qué va habiendo? Regalos, va habiendo chantaje, va habiendo mentiras y luego va habiendo amenazas. Yo, por ejemplo, en este teatro que hago, le saco, llevo como un regalo envuelto, una caja como si fuera un paquete de regalo, y lo saco. Y digo, mira, digo, hoy te he traído un regalo muy especial. Digo, ¿qué te apetece? Y entonces a veces hago que me pidan regalos. A veces simplemente le digo que es un regalo, pero que a cambio vamos a hacer un juego muy especial, pero que no lo puede contar a nadie, ni a sus amigos, ni a papá, ni a mamá, ni a sus hermanos, a nadie, porque si no dejará de ser especial. Y entonces le propongo jugar a estar desnudos. Algunos, después de que yo ya llevo con ellos rato hablando de qué personas pueden tocar sus partes íntimas, qué personas no, en qué situaciones, entran al trapo. Es decir, juegan conmigo. Y sobre todo a veces a lo mejor me dicen, bueno, si es una play, juego, me desnudo. Y yo insisto, vas a jugar conmigo, yo me desnudo, tú te desnudas. Y a lo mejor ponen cara de que no quieren, pero yo le insisto, digo, pero quieres el regalo, ¿verdad? Hay una play. A veces me dicen, si hay un móvil, digo, pues un móvil. Entonces es curioso cómo podemos explicarles que no tienen que tocar sus partes íntimas y en cambio acceden con la manipulación, con el engaño de que hay un regalo detrás. Entonces yo les hago las diferencias entre regalo, trato y chantaje y les explico que un regalo se da sin pedir nada a cambio, que en un trato las dos personas intercambian algo que quieren y están contentas. En el chantaje ocurre esto, yo te doy algo que tú no has pedido o quizás sí, pero lo que me tienes que dar no es divertido. No te lo vas a pasar bien, no te gusta, no quieres. Entonces, y luego también les explico las amenazas. Yo a veces estas personas, por mucho que las queramos y las conozcamos, nos pueden decir cosas tan feas como que van a hacer daño a mamá, a papá. Digo, a veces tan feo como que van a matar a mamá y a papá. Digo, veréis, estas personas saben que no se juegan, yo les verbalizo mucho. No se juega con el pene, ni con el culo, ni con la vulva, ni con el pecho de un niño o una niña. Y como saben que eso es un delito y que no se tiene que jugar, y también saben que vosotros no tenéis que jugar ni con el pene, ni con la vulva, ni con el culo, ni con el pecho de una persona adulta. Entonces, tienen miedo a que lo contéis. Entonces, para no contarlo, para que no lo contéis, pueden decir estas amenazas. Pero no van a matar a mamá y a papá. Ya que os estén proponiendo jugar a estar desnudos o haceros fotos desnudos, ya está muy mal. Entonces les voy quitando como esa presión.
Les explico también que son valientes, que son inteligentes, que son capaces de decir que no si alguien les quiere molestar. Y da igual que esa persona que les quiere molestar sea mayor, sea adulto o sea alguien que conocen. Después puede llegar o no llegar la revelación, que la revelación es contarlo. Cuando son niños, niñas, pues quizás hasta 10 11 años, puede haber una revelación espontánea. Esto es que puede que no sean, puede que ni siquiera sepan que eso que están haciendo con ellos no es bueno, puede que no tengan un trauma y a lo mejor lo cuentan como un juego, como un dibujo, ¿vale? Algo así como muy espontáneo. Puede que dependiendo de lo que estén haciendo, sí que tendrán trauma y a lo mejor tengan entonces miedo a contarlo. Y ya como contarlo ya una revelación premeditada o intencional, que es decir, esto lo quiero contar porque quiero acabar ya, esto suele ocurrir ya más en la etapa adulta o adolescencia, ¿no? Como que en la adolescencia con todo el caos, pues con todo el cambio que están viviendo, es como que necesitan ya soltar eso y decir hasta aquí. Y a veces esto llega en la etapa adulta, ¿vale? Cuando, sobre todo cuando a lo mejor están llegando niños, niñas alrededor, tipo, o sea, cuando nos llega la época de querer ser padres, madres, empiezan a llegar eh, niños, niñas alrededor, bebés, decir, mira, no quiero que esto les ocurra. Y luego a veces hay otra época que es de supresión o represiva, que es en función de la reacción que tenga la familia que pueden retractarse o negar lo sucedido después de haber hecho la revelación. Entonces, bueno, ahora hablaremos también cómo abordarlo, ¿vale? Por ejemplo, en la seducción había un caso que ella ya tenía 30 años, había revelado, había estado en tratamiento psicológico y, por ejemplo, decía, todavía estoy convencida de que sigo siendo especial para él. O sea, tenía tan interiorizado que era muy especial que todavía lo tenía grabado. Bueno, eso es lo que os he ido contando, ¿vale? También utilizan mucho la palabra nosotros, ¿vale? Para hacerlos cómplices, porque luego van a ir sienten como mucha culpa, ¿vale? O sea, el abusador al final les va a transmitir que todo esto que está pasando es culpa del niño o de la niña. Le está diciendo, bueno, es que esto me lo haces sentir tú, es que tú has querido jugar, es que tú has accedido, es que tú... Entonces, los niños y niñas cargan con esta culpa, pero forma parte bueno, de toda esta estrategia, ¿no? Entonces, hay cosas que ya me he ido adelantando, ¿vale? Em, ¿Cómo vamos a actuar ante una revelación, ¿vale? Si tenemos a una persona que nos cuenta que esto le está sucediendo, lo primero que tenemos que hacer es creer a esa persona. Si nos lo cuenta, es porque confía en nosotros y porque y necesita hacer esta revelación. Así que es súper importante creer, ¿vale? Puede que sea, lógicamente, es algo que no nos lo esperamos y que nos resulta tan difícil de asimilar que lo primero que nos sale es negarlo, incluso justificar a la otra persona, porque puede que nos diga que la persona que le está haciendo daño pues es alguien del entorno, ¿no? De confianza, con lo cual nos cuesta mucho creer que esa persona le esté haciendo daño, pero de verdad, si nos lo cuenta, lo primero que tenemos que hacer es creerlo. Mantener la calma, porque dependiendo de cómo actuemos, eh, seguirán contándonos cosas o harán una retractación, se irán para atrás. Así que es importante mantener la calma, respirar hasta 10, incluso coger un papel y boli o poder grabar la conversación con el teléfono. Hacerle sentir orgulloso de explicarlo, ¿vale? Es de valientes, estoy súper agradecido que hayas confiado en mí para contármelo. Es de ser valientes, que lo cuentes, aceptar y validar sus sentimientos. Entiendo que sientes miedo, entiendo que estás asustado. es, mm,
Es normal que sientas temor, que sientas miedo, ¿vale? Validar sus sentimientos. No podemos decir no tengas miedo, porque entonces lo estamos anulando. No, entiendo que tengas miedo. Decirle también que el responsable es el abusador y que él o ella no son los culpables, ¿vale? Toda esta estrategia, la única persona responsable es el abusador. Es la persona que se está equivocando y nos está molestando, pero ellos no. Expresar también afecto, cariño, pero respetando el espacio del menor. Es decir, no podemos llegar y darle un abrazo. Podemos preguntarle si le apetece un abrazo. Si le apetece, se lo daremos. Pero entender que son personas que se han estado vulnerando su intimidad, su espacio privado. Ahora llegamos nosotros y les damos un abrazo que nuevamente vulneramos su espacio privado. Con lo cual es mejor preguntar si le apetece o no. O si me lo piden, se lo doy. Y asegurarnos de que no haya sufrido heridas, ¿vale? Porque si las heridas son dentro de las 48-72 horas, iremos al centro de salud para que hagan un parte de lesiones. Pasadas las 48 horas no sirve. Aún así, yo siempre soy partidaria de acudir a un centro sanitario. ¿Por qué? Porque si hay moratones o una herida en evolución, con el parte de lesiones, un forense sí que sabe cuánto tiempo ha pasado de evolución de ese hematoma, de esa herida, con lo cual mejor tenerlo que el dejar pasar el tiempo y que realmente no tengamos ese documento, ¿vale? ¿Qué más le podemos decir, ¿vale? Si nos lo cuenta es porque confía en nosotros. Entonces podemos decirle que estoy para ayudarte, cuéntame lo que necesites y que si lo que me cuentas es un delito, tendré que contarlo a quien sea necesario para ayudarte. Que agradezco que hayas confiado en mí para contarme esto. Muchas veces nos piden secreto, ¿no? Que no se lo cuentes a nadie. Entonces lo que tenemos que decirles es que, bueno, que igual lo contaremos, pero a las personas indispensables y que para eso vamos a tener discreción, ¿vale? Seguramente nos va a entrar miedo, ¿no? Pero intentar aguantar ese miedo, evitar también decirle, ¿y por qué no lo has contado antes? Porque lo están contando en el momento que se sienten con esa fuerza para contarlo. Transmitir honestidad, tranquilidad. Y a veces ese día no nos revela, a veces simplemente nos tantean. A veces nos pueden contar algo, pues en el cole han dicho que a un niño, pues una vez un cuidador le tocó o su tío le ha hecho fotos desnudos. ¿Qué pasaría si me pasara a mí? Y a lo mejor ponen como un ejemplo para ver cómo reaccionamos. Entonces es un buen momento para transmitir esa honestidad. Bueno, pues es que si alguien te ha pedido hacerte fotos desnudo, esto es un delito. Es importante que me lo cuentes, yo quisiera que me lo contaras, porque es alguien que te está molestando, no es adecuado que alguien te quiera hacer fotos o vídeos desnudos, tampoco es adecuado que te envíen fotos de otras personas desnudas. No es adecuado que te quieran ver o tocar desnudo, no es adecuado que tú toques a otra persona desnuda. Entonces, si te pasa algo, yo quiero que me lo cuentes para poder solucionar el problema y te dejen de molestar. Tendremos discreción y lo contaremos al mínimo de personas necesaria. No haremos promesas que no podamos cumplir, ¿vale? No podemos decir, esto tranquilo que ya se ha acabado y nunca más te va a ocurrir, porque no sabemos si se va a cruzar con otro abusador que le quiera molestar, o o si la protección por parte desde policía o servicios sociales va a ir tan rápida. Bueno, no hagamos promesas, ¿vale? No hace falta, pues eso, ¿no? Que se entere todo el mundo, aunque tengamos ganas de compartirlo para que más gente nos ayude, sino que vamos a tener discreción y lo contaremos al mínimo de personas indispensables. Tener claro el circuito, ¿vale? Yo ahora os voy a enseñar lo que se hace por lo menos aquí en España. eh, y es importante, pues eso, ¿no? Sí que nosotros no somos investigadores, o sea,
podemos ser receptores de una revelación, y podemos ser trabajadores, podemos ser familias o podemos ser alguien de confianza. Pero no tenemos nosotros que acreditar que ese abuso esté ocurriendo, ¿vale? Es decir, a nosotros nos lo cuentan y no tenemos que hacer preguntas y preguntas para ver qué ha ocurrido. Simplemente que nos cuente, nosotros cogemos papel y boli o lo grabamos en el móvil y grabamos las frases tal cual nos las diga. Si me dice que hay alguien que le está haciendo fotos desnudos, escribiremos fulanito le está haciendo fotos desnudos. Si nos dice que hay alguien que juega con su tío que le dice que le chupe la colita que sabe a piruleta, pues escribiremos que mi tío me ha dicho que chupe la colita que sabe a piruleta. ¿Vale? No podemos decirle, o sea, que le haces una felación a tu tío. ¿Por qué? Porque contaminamos el discurso, ¿vale? En el momento que utilizamos palabras o masturbación, por ejemplo, ¿vale? Nosotros igual nos está diciendo algo y nosotros lo traducimos como, ah, vale, se está masturbando. Pero no podemos decir esa palabra porque contaminamos el discurso. Y luego cuando lo vaya a contar a policía seguramente ya va a salir otra palabra, ¿vale? Puede salir esa palabra de felación o de masturbación, con lo cual ese contenido ya está contaminado y no sirve tanto como prueba, ¿vale? Por eso el coger las palabras textuales. Nosotros no vamos a ser ni los jueces ni los investigadores, ¿de acuerdo? O sea, no tenemos tampoco pues eso que justificar que lo que nos ha contado sea verdad. Pero simplemente si nos ha contado algo que es delito, que es un abuso, sí que tenemos la obligación de notificar los servicios sociales. Entonces, tenemos eso, como ciudadanos, tenemos la obligación de notificar a servicios sociales. Si sois trabajadores que sois los cuidadores principales o tutores de esa persona, tenemos igualmente que notificar a servicios sociales, ¿vale? Que esto está ocurriendo. Los que ponen la denuncia va a ser la víctima, padres o tutores o fiscalía, ¿de acuerdo? Entonces, si la víctima es menor y todavía no puede poner una denuncia, son los padres o tutores los que tendrían que poner esa denuncia. En caso de que padres o tutores no pongan esa denuncia, Fiscalía de Menores va a investigarlo, ¿vale? Eh, y luego servicios sociales van a valorar el entorno, las circunstancias, la protección del menor. Servicios sociales no tienen por qué hablar con el menor, sino con los tutores legales y ver si los tutores son protectores o no son protectores o si hay factores de riesgo, ¿vale? Pero todo eso lo va a hacer servicios sociales. Servicios sociales está en contacto con policía, ¿vale? Es decir, nosotros en cuanto notificamos, se pone en marcha el circuito y la policía hace la intervención con el menor. O sea, policía sí que toma, ay, ahora no me sale la palabra, la notificación el testimonio del menor. Porque lo veáis más claro, ¿vale? En este circuito. El menor me hace una revelación, entonces nosotros tenemos que notificar a servicios sociales. Servicios sociales habla con los tutores y valora el entorno. ¿Vale? Dice, mira, me ha llegado esta notificación. Además, las notificaciones a los tutores no les van a decir quién ha puesto la notificación. ¿Vale? O sea, que no tengáis miedo de enfrentaros a alguien que conocéis. Porque esas notificaciones, o sea, tendréis que dar vuestros datos a la hora de la notificación, por si tienen que preguntaros algo, pero no van a dar vuestros datos a los tutores o a los padres, sino que simplemente ellos van a decir, mira, me ha llegado esta notificación y tengo que hacer este trabajo, tengo que valorar. Entonces, servicios sociales valora el entorno y avisa a policía.
Mientras tanto, si los tutores, la víctima va a policía y denuncia. Pero entre policía y servicios sociales hay comunicación. Es decir, si los tutores lo primero que hacen es poner la denuncia, policía habla con servicios sociales para que valoren el entorno. Están golpeando. Si servicios sociales, si lo primero llega la notificación a servicios sociales habla con policía. ¿Vale? O sea, aquí hay comunicación. Y policía es la que investiga el delito, ¿vale? O sea, nosotros no tenemos que llevar las pruebas a policía. Nosotros solamente tenemos que activar el circuito para que los que tienen que investigar lo hagan. Porque nosotros, si nos metemos donde nos llaman, podemos contaminar y más bien crear un problema. Podemos informar y preparar a nuestro hijo, ¿no? Para lo que va a suceder. Pues, por ejemplo, contarle que va a haber una entrevista forense. Pues informar a vuestro hijo sobre todo el proceso, ¿no? Que hacen una entrevista. eh, por ejemplo, aquí en España ahora ya, pues, esta entrevista la está haciendo una psicóloga que con un pinganillo y con un móvil, al otro lado de la pared está policía y le va pasando, si policía quiere hacer alguna pregunta más en concreto, se la van pasando a la psicóloga y la psicóloga, digamos que lo dice con un lenguaje más amable. Entonces, de tal forma que a ese niño o esa niña él solamente tiene que declarar una vez y ya todo eso lo están grabando y ya esa grabación es la que sirve para el juicio. Hace unos años no era así. Hace unos años tenían que testificar un montón de veces, que declarar un montón de veces. Ahora ya no. Entonces se está haciendo mejor esa protección del menor. Pero bueno, contar, ¿no? Quizá preparar a que le van a hacer una entrevista en la que le van a hacer muchas preguntas y que la persona que le va a hacer esa entrevista pues no la conoce. Seguramente habrá un examen médico, dependiendo también del tipo de abuso. Y luego quería contaros también efectos, ¿no? Derivados del abuso, que son también, al igual que, pues son muy variados. ¿Vale? Y claro, dependiendo también de la gravedad del incidente, de cómo lo esté viviendo. Entonces, bueno, pues por un lado podemos encontrarnos con que hay dificultades para fijar límites o una conducta sexual inapropiada. Las personas que han vivido, ¿no? estos abusos pues pueden verse inmersas en conductas inapropiadas, como puede ser contactos inapropiados con los genitales de otras personas, o sea, que a lo mejor no entiendan que no podemos estar y tocarle los genitales a otra persona cuando nos apetece, no podemos bajarle los pantalones a otra persona, hay que respetar cuando otra persona está en el baño o quiere intimidad. Pueden mostrarse también como abiertamente seductoras hacia otras personas, una masturbación compulsiva, iniciar una actividad también sexual con niños más pequeños o con compañeros, ¿vale? También un temor o ansiedad en aumento, ¿no? Que, pues ese miedo a ser dañadas o temores, ¿no? Respecto a personas concretas o esos lugares en los que están o han ocurrido los abusos, ¿no? Que a lo mejor tengan también pesadillas, no desear estar con personas extrañas o que les preocupe su seguridad. También pueden mostrar ira, rabia. Están, pues eso, enfadadas, ¿no? Con lo que ha sucedido, con las y la manera de sacarlo, pues es la ira. A veces, pues eso, ¿no? Esta vulnerabilidad, o sea, a veces cuando nos sentimos vulnerables, hay personas que, o sea, que ante un abuso hay personas que pueden reaccionar dando una bofetada al abusador, otras pueden salir corriendo y hay otras que se quedan paralizadas. Todos son reacciones de miedo. Entonces, haya reaccionado como haya reaccionado, esa ira se queda ahí, ¿no? Ese enfado, el decir, jolín, pero ¿por qué me tiene que hacer esto que me está molestando?
Y también a lo mejor da mucha ira que sean personas que confiamos en ellas, ¿no? Es decir, jolín, confío en esta persona y me está tratando mal. Entonces a lo mejor expresan esta ira con pequeñas cosas o hacia otras personas que no son las culpables, ¿no? Pero a veces pues en esa cotidianidad es cuando se saca. También por otro lado puede haber una depresión, trastorno de estrés postraumático, con flashback, con pesadillas, con agitación, con más taquicardia, con una respiración rápida. Os quería poner también algunos casos, así un poco a modo de ejemplo. Por ejemplo, este caso es Carmen y Rubén, que pertenecen a segundo de educación infantil y los vemos en el baño desnudos de cintura para abajo, con la braga y el calzoncillo bajados mirándose. Segundo de infantil, estamos hablando de 4 o 5 años. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos ser la profe del cole o podemos verlos en el parque también, que están haciendo esta conducta. Entonces, bueno, ¿aquí nos agobiamos o no nos agobiamos? En principio, esto es una conducta exploratoria propia de la edad, ¿vale? Hay una época que se descubren que tienen genitales, porque claro, pensar que llevan mucho tiempo con pañal, las manos, los pies, las piernas, los brazos, la cara, se lo ven los unos a otros constantemente, a los padres también, pero los genitales es algo que está tapado, con lo cual hay una curiosidad de ver qué es lo que tiene la otra persona. Además ya saben que decimos que es niño o niña en función a los genitales que tiene, con lo cual eso genera también esa curiosidad de qué es lo que tiene el otro. Entonces, verlos con pantalones bajados, mirándose, pueden tocarse, forma parte de conductas exploratorias que no nos tienen que llamar la atención. En este caso que estaban en el baño, incluso sería el lugar adecuado, ¿vale? De decir, bueno, pues es un lugar en el que encontramos intimidad. Eh, Podemos preguntarles si lo que están haciendo es porque tienen curiosidad por saber qué es lo que tienen los chicos y las chicas. Si nos dicen que sí, entonces podemos aprovechar esta curiosidad y durante esa semana o la siguiente trabajarla. Entonces podemos buscar recursos como cuentos, vídeos, que sean infantiles, ¿no? Materiales que sean adecuados para esta edad para trabajar, por un lado, la intimidad, por otro lado, los genitales, ¿no? Que es lo que tienen los otros, y en qué momentos también alguien nos puede tocar o no. Este otro caso son dos niños de tercero de infantil, en este caso serían de 5 o 6 años, y las maestras los encuentran en el baño. Héctor está con los pantalones bajados y le dice a Lidia que le chupe la colita, pero que no se lo diga a nadie, que si lo cuenta ya no será su amigo. Veréis, este caso es muy distinto. Edades similares, están en el baño, lugar correcto en el que hay intimidad, pero una conducta en el que se está chupando los genitales a otra persona no es una conducta exploratoria. Una conducta en la que se meten también objetos por el ano, vulva o por el pene no son conductas exploratorias. En este caso, además hay amenazas. Hay una parte que quiere que guarde un secreto, que no se lo diga a nadie, y luego que si lo cuenta ya no va a ser su amigo. Con lo cual ahí hay una amenaza. Yo este caso, si me lo encuentro, yo sospecho que algo está pasando con Héctor. Fijaos cómo en ocasiones el que está siendo el abusador en realidad es víctima. ¿Vale? Tenemos la tendencia también de al que está haciendo la conducta errónea castigar. Pero seguramente Héctor está siendo víctima y lo que está haciendo es jugar a lo que con él están jugando. Está reproduciendo una conducta que él está viendo en otro sitio. Hoy en día también con el tema de pantallas hay un acceso muy temprano a pornografía. De hecho, ahora en España el acceso a pornografía estaba entre 8 y 10 años y ahora ya se está bajando a infancia. Os quiero mostrar ahora recursos, ¿vale?
Bueno, con el tema de pantallas, pues eso, ¿no? Cuidado también cuando les estamos dejando acceso a internet, les dejamos nuestro móvil, nuestra tablet, ¿vale? Porque al final el acceso a pornografía es tan fácil que salta enseguida. Sin que ellos busquen, les salta. Recursos, ¿vale? No los voy a poner, porque, pero sí que os voy a enviar, si queréis, a través de Nieves, he hecho un documento con los links de los vídeos. Entonces, he puesto diferentes vídeos con canciones para que podáis trabajar en aula con distintas edades, porque creo que los materiales visuales son como mucho más sencillos, ¿no? Está en YouTube, se llama La sombra del abuso sexual infantil. Tenemos que hablar. Es de la Fundación Freedom. Es cortito y es sencillo. Pues ya veis que dura 1 minuto y medio. El libro de Tere también es también muy sencillo. Y bueno, pues otro vídeo más, ¿vale? Que podéis utilizar. Canciones infantiles. Os he puesto varias. Por un lado, esta que se llama Así no juego yo. Luego la de abajo, Hay secretos, de Canticuenticos. Y luego Decir no, de la Fundación Ámalos. Entonces, yo creo que es importante que trabajar este tema en casa, trabajarlo en aula. En aula lo veo muy importante porque en aquellas casas donde el abuso se permite, este tema no se va a trabajar. Mientras que en aula es la manera de captar a todos niños y niñas. Entonces, yo con los talleres, muchas veces cuando voy a coles tienen un poco de miedo de a ver qué les voy a contar, si voy a meterles miedo, si van a salir. Y luego, cuando los profes que están conmigo, pues les gusta, porque eso, ¿no? Yo les hablo de cuáles son las partes del cuerpo, las nombramos, tanto en un niño como en una niña. Y luego les cuento en qué situaciones alguien les puede eh, ver o tocar desnudos y les digo que tenemos 4 situaciones. Una, si necesitan ayuda para limpiarse cuando hacen pis o caca. Digo, pues la persona que te ayuda a limpiarte te puede ver o tocar desnudo porque te está ayudando. No pongo edad, ¿vale? Simplemente hablo que mientras necesites ayuda para limpiarte, la persona que te cuida te ayudará. Entonces pongo ejemplos. La mayoría de veces son mamá o papá, pero a veces estamos en el cole y es la profe, a veces estamos en una actividad y puede ser el entrenador o la entrenadora, o puede ser una cuidadora o un cuidador. Entonces voy nombrando a las distintas personas que pueden cuidarles y que por lo tanto pueden estar con ellos en el baño. La siguiente situación, si necesitan ayuda en la ducha. Lo mismo, mientras necesitéis ayuda en la ducha, a veces es para regular la temperatura del agua, a veces para aclarar el champú, a veces para ayudaros a entrar o salir de la bañera. Mientras necesitéis ayuda, lo mismo. La persona que os ayuda, que os cuida, te ayudará. Si necesitan ayuda para cambiarse de ropa, digo, pues mientras necesites ayuda para cambiarte de ropa, la persona que te cuida te puede ver o tocar desnudo. Y la última es en el médico o en el pediatra. Entonces le comento, digo, si vais al médico para haceros una revisión de cómo estáis creciendo, es normal que te desnude para ver que todas las partes de tu cuerpo están creciendo correctamente, incluso la vulva, el pene, los testículos y el pecho. Pero si vas al médico porque te duele la garganta, entonces te mirará la garganta, te mirará los oídos y te escuchará el corazón y los pulmones. Entonces no te tienes que desnudar, ¿vale? Le pongo distintos ejemplos. Y ya les digo, no sería normal que si estás en tu cuarto, en tu habitación, jugando, haciendo un puzzle, haciendo tarea del cole, y estás con tu abuelo que te está cuidando y te diga de jugar a estar desnudos, o que te quiera entonces hacer fotos desnudos, o que quiera que tú juegues con su pene, o con la vulva de tu tía, o de la cuidadora.
Digo, si no estás en el baño haciendo piso caca, en la ducha, cambiándote de ropa o en la revisión del pediatra, entonces no tienen por qué verte o tocarte desnudo. Entonces, por ahí digamos que yo lo enfoco de esa manera. Entonces, pues eso, ¿no? En aula creo que es la manera como de acceder a todos y se puede trabajar en distintas ocasiones. Pues una vez podemos hablar de qué situaciones nos pueden ver o tocar desnudos. Otro día o durante unos cuantos días podemos trabajar una canción. Más adelante trabajamos otra canción. Otro día un vídeo. Entonces son como distintos materiales. A ver, que no las quiero poner. Son distintos materiales para trabajar lo mismo y eso, ¿no? Desde que no, sin miedo. Libros. Ni un besito a la fuerza, pues que tenemos muchas maneras de saludar, como puede ser dando la mano, con un abrazo, un beso soplado, hola. Pero a la hora de dar un beso a la fuerza o el de ni una caricia a la fuerza, pues bueno, pues que no tienen por qué tocarnos, ¿no? Si no nos apetece. Mi cuerpo me pertenece a mí, tu cuerpo es tuyo, el consentimiento para niños y niñas, sí es sí, no es no y siempre lo decido yo. Entonces son libros que son muy majos para muchas edades y que el mensaje es claro. Más específicos de la prevención de abusos, tenemos Estela grita muy fuerte, que es bueno, pues una historieta que le pasa a Estela, pero es como muy clara para poder gritar. Ojos verdes, yo este cuento lo utilizo más también como a partir de 8 años. Kiko y la mano, que es sobre qué tocar y no tocar. Y luego tenéis el cuento de abusos a mí, ¿no? Que es un cuento que yo hice hace 4 años, bueno, hace 5, mm, cuando nació mi hija pequeña, porque quería abordar este tema, ¿no? Entonces, de lo que se trata este cuento es un poco todo lo que estoy diciendo que hago en los talleres, pues está en el cuento, ¿no? Pues eso, hablar de nuestro cuerpo, de qué es la intimidad, de, como os he dicho, qué personas pueden estar conmigo en intimidad, eso, ¿no? En el baño, en la ducha, cambiándome de ropa o en el pediatra, lugares en los que encuentro intimidad, mi habitación, en el baño, para que también, pues cuando ellos a lo mejor se quieren tocar, pues se toquen en el baño o en su habitación. O si quieren hacer bueno, pues hablamos pues que otras personas no tienen por qué vernos desnudos. Entonces, que si yo me quiero tocar desnuda o acariciarme, lo puedo hacer en mi dormitorio o en el baño. Lo suyo es también emplazar a que lo hagan en los sitios correctos. En el cole, pues a veces se ven situaciones pues que hay niños o niñas que se masturban, entonces no es prohibir ese juego, sino emplazarlo a que lo hagan en el lugar adecuado. Pues eso, ¿no? ¿Cuáles son las partes íntimas? ¿Quién puedes tocarles? Les insisto en que no se pueden fotografiar ni hacerse vídeos, en qué personas confiar o en qué personas sospechar. Yo a la ilustradora le dije que no quería que, digamos, que el que fuera abusador tuviera cara de malo, porque en la vida real no tienen cara de malo. Entonces, bueno, la diferencia entre secretos, regalo, trato, chantaje, que ellos son valientes, inteligentes, que son capaces de decir que no, que no guarden secretos con mamá y papá. Les digo también que mamá y papá queremos saber todo lo bonito que les ocurre a lo largo del día y también las cosas que no son bonitas. Entonces, que por eso no queremos que haya secretos con nosotros, porque es la manera que tenemos de poder ayudarles. Y luego de las personas en las que pueden confiar, ¿no? Que les digo que la mayoría de adultos ayudamos a los niños y a las niñas, con lo cual nos pueden preguntar lo que quieran, contarnos sus problemas, porque les vamos a ayudar. Y si encuentran algún adulto que no les ayuda, pues que lo pidan ayuda a otro. Luego hay un juego tipo veo veo, que es en qué puedo y no puedo hacer con mis partes íntimas a modo de juego para que, bueno, ir interiorizando, ¿no? Qué puedo hacer y qué no. Este es un cuento cortito, pero lo puse de 3 a 6 años y la verdad que lo hago también con los de 11 y 12 años, lo sigo haciendo, porque al final ellos con el móvil se están haciendo fotos. Entonces, bueno, está Mari pues haciéndose fotos
Y bueno, hablamos de qué partes del cuerpo puedo fotografiar. ¿Puedo hacerme una foto de las manos? Sí. ¿De los pies? Sí. ¿De la vulva? No. ¿Del culo? No. Bueno, pues eso. Y luego hay aquí otra historieta que la cuento también. Al final la cuento a partir de 5 o 6 años, la estoy contando. Y es, bueno, pues una historieta de algo que les ocurre a Jorge y Lidia, a los protagonistas. Luego hay una parte ya que son consejos para padres y madres. Si nos cuenta que le ha pasado algo, cómo reaccionar. Y si no lo cuenta, cómo sospechar. ¿Vale? Y luego está este cuento, o sea, este juego también que se llama Coletas y Verdi, que es un juego específico para prevención y tratamiento de abuso sexual en la infancia. Quizá más específico para asociaciones que están o psicólogos que están trabajando este tema. O sea, es un juego bastante caro, me parece que vale unos 200 euros. Pero bueno, es específico para esto, pues bueno, pues para detectar, para tratarlo. Como materiales también está esta asociación que es Amino Galicia y tienen una escuela de detectives. Yo este taller lo estoy haciendo también porque hay coles que voy varias veces, con lo cual ya me conocen y entonces hacerles siempre el mismo taller queda ya como aburrido. Entonces este año he incorporado un taller de una escuela de detectives y es muy chulo porque al final eh, es un vídeo que está ya todo en YouTube también, sobre un niño que le ha pasado algo y tenemos que ir recabando pistas, tenemos que sospechar qué le pasa, pensar quién le ha hecho daño y luego al final hay una canción y que nos da más pistas. Y bueno, y entonces yo a raíz de esto lo utilizo como, bueno, pues eso, ¿no? Una manera distinta de trabajar el abuso y acabo hablando, pues eso, ¿no? Que otra vez recordando las partes íntimas, quién nos las puede tocar, quién no, y sobre todo les comento que son valientes, inteligentes y que si alguna vez alguien les está molestando, tienen que decir que no y lo tienen que contar. Entonces, mi objetivo en los talleres es, por un lado, ofrecerles información de si le están viviendo, que pongan la etiqueta de, pues a mí mi tío me hace fotos o, a mí la cuidadora me toca desnudo cuando no estoy cambiándome de ropa. O sea, que les llame la atención situaciones, que digan que no quieren jugar a eso y y sobre todo que pidan ayuda. Estos son materiales que yo utilizo para mis talleres, tanto los de nacimiento que tengo así, pues como muchos ganchillos, porque es material manipulable. Y luego las fotos de la derecha y la izquierda es el material que utilizo para el de prevención de abusos. ¿Ya cruzó el Y puente? bueno, ya termino, simplemente dejaros Ah, listo, que ya información o hay en de el parado. Amaltea. En el paradero. Y os dejo también mi contacto por si alguien me queréis escribir algún email o lo que necesitéis, pues os puedo echar una mano. Y el QR que tenéis, es para evaluar el taller, ¿vale? Nos gusta siempre que hacemos un taller recopilar vuestra opinión porque además, Le tomas un pantallazo así, no sé, cada charla ese como que QR. yo la adecuo, ¿no? Al público al que va dirigida. Entonces, pues bueno, me sirve luego para saber qué pongo, qué quito, qué os hubiera gustado escuchar o qué no os ha gustado. Así que os agradezco si podéis hacer la encuesta, que es muy cortita. Y bueno, si queréis ahora ya abrir turno de preguntas, como queráis. Vamos a dejar Más, un momentito para que puedan acceder al QR y más que eh, hacer preguntas, es agradecer la charla. Eh, es información muy fuerte, pero es necesario conocerla para afrontar ese tipo de situaciones y muchas gracias. Muy, muy, muy excelente la charla y los recursos que nos han dado. Gracias, me alegro. ¿Hay alguna manera de acceder a esta presentación?
Yo No si sé, queréis se la puedo enviar a Nieves 2 y os la da. La pusimos pasaremos. en el chat pusimos el correo donde la soliciten, se identifican, digamos, con su correo, paíto, y pusimos un correo fiadown@fiadown.org y en la medida que la vayan solicitando vamos a ir enviando el material. Muchísimas gracias. Creo que silencié a todo el mundo, así que Irma, ¿puedes tú ahí? No, si pueden activar los micrófonos, si Lo están, pueden ellos solos, está. sí, te lo pueden activar ellos solos. Hola, yo tenía una pregunta. Ella estuvo hablando referente al abuso sexual en los niños y qué indicadores podemos ver en ellos, pero cuando nosotros tenemos un niño, en mi caso tengo a mi hijo con síndrome de Down, él tiene apenas 1 año, 21 meses. ¿A qué edad es la más apropiada en este caso para que yo comience a hablar con él, a enseñar? Pues te diría que unos 4 años. Porque este taller yo lo he hecho en 3 años y en 3 años, por un lado, se cansan mucho de las conversaciones. Bueno, con 3 años sí que se puede ir hablando. Por un lado, que nadie les tiene que hacer fotos desnudos. Por otro lado, eh, se puede ir hablando algo ya, pues las 4 situaciones en las que lo pueden ver o tocar desnudo. Si necesita ayuda en el baño, si necesita ayuda en la ducha, cambiarse de ropa y en el pediatra, en la revisión. Y es un tema que cada cierto tiempo se repite. Como taller, yo en aula me he dado cuenta que en 3 años, entre que se cansan mucho, la concentración aguantan muy poquito, media horita escasa, y algunos todavía son bastante dependientes y les cuesta diferenciar. En 4 años noto ya mucha diferencia y lo asumen mejor. Y luego es que es algo que poco a poco